Ya demos con todo. Muy bien. Entonces, el tema que tenemos para hoy es aplicaciones para el ministerio pastoral. ¿Cuál es la idea de hablar acerca de esto? Porque quierase o no, ese aparatito pues como que ha venido a formar parte de nuestra vida, ¿verdad? Pero fíjese de que a veces como que existe la cuestión esa de a veces de satanizar, ¿va? El hecho, en el sentido de decir, mire la gente cómo pasa prendida en el celular. Claro, Ujú. es cierto de que uno puede perder el tiempo en el celular, pero también hay una serie de cosas que si le sabemos hallar el lado bueno, la verdad que tiene también muchas cosas interesantes para nosotros. Recuerde pues para los hermanos que es primera vez que se unen de que aquí no solamente yo hablo, sino que es un diálogo y de tanto en tanto pues incluso ponemos a diferentes hermanos a leer para que nos ayuden en la lectura. ¿Verdad? Usted, si usted en el momento tiene una pregunta, usted la puede hacer en el instante, o si no, pues al final damos un espacio para que si alguien quiere echarse la última pregunta o el último comentario, pues al final también se puede hacer. Entonces les comentaba la cuestión esta de que a veces con el celular, hasta cierto punto, usted se fija ese pasaje que está en el libro de Hechos, ¿verdad? Cuando dice que Pablo llega a Éfeso y les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y dice que la gente de Éfeso le dijo, si ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces a veces con el celular como que puede pasar otro tanto, ¿va? De que por estar concentrados en las cosas malas que puede tener, a veces como que no le ponemos un poco de atención a las cosas buenas que puede tener. Porque fíjese que una de las cosas, y es precisamente lo que vamos a demostrar en el estudio de hoy, es el hecho de que la posibilidad para el pastor, para aquella persona que digamos que está a cargo de un ministerio, para aquella mujer que es líder de un grupo, que es directora de un grupo juvenil, que es de un grupo de evangelismo, ¿verdad? Las posibilidades de estudio que definitivamente abren los celulares es grandísimo. Es cierto de que también algunas de las cosas que vamos a ver se pueden hacer en computadora, pero ahorita pues nosotros nos vamos a concentrar únicamente en aquellas cosas que tienen que ver con los celulares. Ahí es donde nos vamos a concentrar. Y para eso pues vamos a comenzar a ver algunas citas bíblicas que nos van a servir precisamente para que nosotros podamos ver esa situación. Veamos, por ejemplo, lo que dice Lucas 5 del 1 al 3. Hermano Hernán, ¿nos puede leer, por favor, Lucas 5 del 1 al 3? Lucas 5 Muy del 1 al buenas noches, maestro, y buenas noches, compañero. Con todo gusto. Lucas 5 del 1 al 3. 5 del 1 al 3. Ok, dice. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genazaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Amén. Correcto. Fíjese que yo uno de estos días estaba escuchando una opinión que alguien decía de que si, por ejemplo, si usted ocupa un dispositivo, entiéndase una tableta, un celular, que si usted lo ocupa para predicar, que usted no es espiritual, ¿verdad? O si no, otra opinión que también a veces más de alguien dice, Jesús nunca usó tableta. Mire, pero es que en la época de Jesús no las habían inventado, pues entonces no podemos decir de que Jesús nunca las ocupó porque él en algún momento las rechazó. Pero fíjese que una cosa que llama la atención de este pasaje es lo siguiente, es el hecho de que se reúne la multitud para escuchar la predicación y ¿qué hace Jesús? A falta de púlpito, ¿qué hace? Se sube en una barca, la retiran un poquito de la orilla y se sienta precisamente para estar en una posición en la que la gente pudiera no solo verle, sino que también pudiera escucharle. Y una de las cosas que es como de los milagros ocultos que nosotros encontramos en los evangelios, que siempre es una cosa misteriosa de que Jesús predicaba a multitudes. Y cómo era posible de que si no usaban micrófonos todo el mundo le escuchaba. El hecho es de que de alguna manera pues el mensaje llegaba a todos
Y usted se fija situaciones como, por ejemplo, en la alimentación de los 5,000, que la Escritura dice que eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. ¿Y cómo hacía toda esa gente para escucharle, va? Definitivamente de que era un milagro de Dios bien especial que se daba en ese momento. Pero vamos al asunto de que Jesús, yo le aseguro de que si Jesús hubiese tenido las herramientas que nosotros tenemos ahora, entiéndase, micrófonos y todo ese tipo de cosas, es muy probable que las hubiera utilizado. Claro, en ese momento no las tenían, pero tampoco eso no lo limitó, ¿verdad? Porque en el estudio pasado, pues una de las cosas que decíamos era que la iglesia del primer siglo no tenía muchas de las cosas que nosotros tenemos, como por ejemplo no tenían redes sociales, no tenían canales de televisión, había un montón de cosas que no tenían, pero tenían el Espíritu Santo y eso hizo la diferencia. Entonces, en ese aspecto, es una situación que definitivamente vale la pena considerar. Pero sí tenemos ese asunto de que vemos que Jesús utilizó precisamente herramientas para, en este caso, para poder llevar el mensaje a las personas que le escuchaban. Miren, en este caso, esta otra herramienta que Jesús utiliza. Oscar, si nos lees Mateo 8, del 18 del 1 al 4, perdón. Mateo 18 del 1 al 4. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Correcto. Entonces, ¿qué nota usted en los dos casos? En el primero, ¿qué es lo que hace? Jesús utiliza una barca para estar en una posición más alta, para estar más libre, para estar visible para todos. Y en este caso, cuando los discípulos le preguntan, mira, Señor, ¿y quién es el mayor? Yo le aseguro que si el Señor hubiera sido otro tipo de maestro, se hubiera puesto a dar una explicación elaboradísima, ¿verdad? Que la definición de la Real Academia y un montón de cosas así por el estilo. ¿Pero qué fue lo que hizo? Llamó a un niño. A los discípulos se han de haber quedado viendo y para qué lo quiere, va. Pero era precisamente para tener, yo le aseguro de que ese niño, si hubiera sido una clase dominical del presente, ¿qué diríamos? Ah, mire, el maestro ocupó una ayuda visual. En ese caso, ¿quién era? El niño. En ese caso, el niño era precisamente la ayuda visual que Jesús iba a utilizar como ejemplo para dar esa lección tan grande respecto de lo que es de qué es lo que hay que hacer precisamente para ser el mayor en el reino de los cielos. Luego, si seguimos avanzando, vamos a darnos cuenta de una situación y es lo siguiente. Y tiene que ver precisamente con el tiempo para nuestro crecimiento. Porque yo le aseguro una cosa, muchos de nosotros, de los que estamos en este grupo, pues algunos están estudiando teología, otros ya se graduaron, otros están en algún tipo de ministerio, pero uno de los grandes problemas, ¿cuál es? El tiempo que nosotros necesitamos para seguir creciendo. ¿Verdad? El tiempo que nosotros necesitamos para seguir creciendo. ¿Por qué razón? Porque si nos ponemos solamente servicio, 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 va a llegar un momento en el que espiritualmente nos vamos a secar. Entonces, ¿cuál es la idea, por ejemplo, de reuniones como estas? Precisamente el hecho de suplir esa necesidad de que nosotros tengamos aparte ese tiempo para nutrirnos nosotros, para crecer nosotros. Y mire el ejemplo que tenemos por acá para que lo podamos ver en el libro de Esdras, en el capítulo 7 y versículo 10. Veamos, hermano Jan, nos puede leer Esdras 7:10, la cita que está en pantalla, por favor. Esdras 7:10. Con gusto, maestro. Buenas noches a todos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Correcto. Si usted se fija ahí en ese pasaje, vea que hay varias situaciones. Primero dice, había preparado su corazón. ¿Qué es lo que implica eso? Una disposición. Ese es el primer paso. Dice, había preparado su corazón. El segundo dice, para inquirir. ¿Y qué se supone que es inquirir? Es investigar. Dice, para inquirir la ley de Jehová, pero mire el otro paso que también es bien interesante. Y para cumplirla. O sea, de que Esdras, ¿qué era lo que sucedía? Él veía en la escritura no algo meramente para, digámosle así, para llenarnos de conocimiento,
sino que veía en las escrituras algo que se llevaba a la práctica, que formaba parte del día a día de la persona. Y después de todo eso, entonces mire qué es lo que sucedía, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea que antes de enseñarla, él primero era vida para él. Por eso es que dice que primero la cumplía y después la enseñaba. Entonces vea usted cómo en este caso vemos ese procedimiento. Dice, Esdras preparaba su corazón. La otra cosa que hacía era inquirir, que inquirir lo que decimos es investigar. La siguiente cosa que hacía era cumplir y el siguiente paso era enseñar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos precisamente cuál es el proceso lógico de qué es lo que es aquella persona que dice que es un maestro, qué es el proceso lógico que debe de seguir en lo que, digámosle así, en lo que podría ser su devocional diario, en lo que podría ser su crecimiento diario. Ahora mire, por ejemplo, esta otra situación, lo que dice 1 de Timoteo 4:16. Hermano Jaime Rivas, ¿nos puede leer, por favor, 1 de Timoteo 4:16? Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Esto dice la palabra de Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Palabra de Dios. Correcto. Vea de que en este caso, aquí Pablo le agrega a Timoteo otro detalle. Persiste en ello. Una de las cosas que es importante precisamente, que forma parte digámosle así, de lo que es nuestro crecimiento personal, nuestro crecimiento espiritual, que es que tiene que ser algo que sea constantemente, ¿verdad? O sea, de que nosotros no debemos de pensar únicamente de que vamos a leer las escrituras porque tenemos que predicar el domingo, ¿no? Porque puede ser incluso que ese domingo ni prediquemos, pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a estar en ese crecimiento constante, ¿verdad? Entonces, vea usted cómo en el caso de Esdras menciona algunos puntos importantes, Pablo le agrega a Timoteo otro, y mire, por ejemplo, esto que dice por acá en segunda de Timoteo 2:15. Vean, hermana Daisy, ¿nos puede leer segunda de Timoteo 2:15? Hola. Permítame, quizás no. Hermana Berta de Calzadía, ¿nos puede leer 2 Timoteo 2:15, por favor? Es el pasaje que está en pantalla. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Correcto. Mire la otra situación que agrega las escrituras, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas que Pablo le agrega, y otra vez a Timoteo le agrega esa situación, el hecho de que Pablo ve la escritura como una herramienta que se puede usar para el bien, se puede usar para el mal. Es como un cuchillo, por ejemplo, un cuchillo se puede ocupar para cocinar, pero también se puede ocupar para matar a alguien, ¿no? Y tristemente a veces habemos quienes utilizamos las escrituras para hacer daño, ¿no? A veces para decir en nuestros personalismos, a veces para enseñar falsas doctrinas, pero también está la otra situación que nos dice la escritura. Mire, detalle importante, dice, hay que usar bien la palabra de verdad. Y mire la otra situación que nos menciona las escrituras por acá, en 2 Timoteo 4:13. Este pasaje a mí me gusta y déjeme comentarle por qué. Porque dice la escritura, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. El capote era un asunto que se ocupaba para el frío, ¿verdad? Entonces Pablo le pide que se lo lleven. Recuerde que 2 Timoteo fue la última epístola que Pablo escribió cuando estaba en la cárcel y que de esa prisión pues ahí murió, ¿verdad? Pero una de las cosas que él dice, mire, a pesar de que él estaba en la cárcel, ¿qué es lo que pide? Pide los libros y mayormente los pergaminos. O sea, de que él, a pesar de que estaba en la cárcel, ¿qué era lo que estaba haciendo? Él siempre se estaba nutriendo. Él siempre se estaba nutriendo. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de este estudio? Precisamente que nosotros podamos ver aquel tipo de herramientas que nosotros tenemos para siempre seguirnos nutriendo, ¿verdad? Para siempre seguir aprendiendo. Porque una de las cosas va a ser importante es el hecho de que nosotros vamos a ser efectivos en la medida en la que estemos mejor nutridos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para estar en ese constante proceso de estarnos alimentando, aquí es precisamente donde vamos a entrar ya a la cuestión de las herramientas
sobre cómo se supone que vamos a hacer, eso, miren. Fíjense de que eso que usted ve ahí en pantalla, yo creo que muchos tenemos esta aplicación que se llama Biblia Reina Valera con audio, y pues quien desarrolla la aplicación esta se llama Life Church. Ahora, ¿qué es lo interesante que tiene esta aplicación y por qué es bonito que usted la tenga? Fíjese que una de las cosas que tiene esa aplicación es lo siguiente: contiene diferentes versiones como Reina Valera, NBI, Dios habla hoy, tanto la versión evangélica como la que tiene los libros de la Biblia católica, ¿verdad? Por aquello de que si usted dice, mire, fíjese que yo quisiera leer los libros de Macabeos, ahí está precisamente, porque solamente se llama DHHDK, es la versión que está ahí. Está la Biblia de las Américas, está la Reina Valera actualizada. Fíjese que esta Reina Valera actualizada es una versión bien interesante, porque es una versión de la Reina Valera hecha por los bautistas del sur. Pero es bien interesante en algunos pasajes los criterios que ellos han tomado para traducir, y es por eso de que entre las Biblias que yo tengo de cabecera, pues una de ellas es esa. Y también una de las cosas que tiene esa aplicación es bien interesante. Como va a llegar un día, le voy a dar una teoría que yo tengo. Como va a llegar un día que ya no vamos a poder leer bien, vamos a tener que escucharlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta aplicación, una de las cosas que tiene es precisamente el hecho de que Hola, hermano, creo que le puso mute. No. Hola. Hola, hola. Yo escucho. No. Se le escucha fuerte y claro. Pues sí, entonces tal vez súbale un poco de volumen a su dispositivo, hermana. Tal vez por eso es que usted no me escucha bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Le comentaba de que una de las cosas que tiene esta aplicación es el hecho de que le puede leer pasajes de las Escrituras. Para aquellos que están estudiando griego, por ejemplo, tiene versiones en griego moderno. Para quienes quieren saber, por ejemplo, cómo es la pronunciación del griego moderno, que por ejemplo, que en los colegios de teología, en los institutos bíblicos, se insiste que es la pronunciación correcta, la del griego moderno. Entonces tiene como 3 o 4 versiones en griego, precisamente que se las lee en audio, de tal manera de que usted puede escuchar cuál es la correcta pronunciación. Otra cosa que también tiene esta aplicación es lo siguiente: para los que hablan inglés, contiene versiones como la King James, la NIV. La NIV es la que nosotros conocemos en español como NBI, solamente que esa es la versión en inglés, de la que al parecer la versión que nosotros tenemos en español, digámosle así, que como que ha seguido ese lineamiento. Está la American Standard Version, la Contemporary English Version y la Darby Translation. Fíjese que esta Darby Translation es bien interesante por lo siguiente: aquellos que han leído un poco de la biografía de Watchman Nee, o por ejemplo, si no saben quién es Watchman Nee, él fue un predicador chino, precisamente que sufrió martirio durante Mao Zedong, ¿verdad? Entonces, una de las Biblias que él tenía precisamente para su lectura era la de Darby. Aquellos que han profundizado un poco en la biografía de este hermano, una de las cosas que sucedía con él era que leía 2 veces cada 3 meses el Nuevo Testamento. Solamente para que se haga una idea, y por eso es de que más de hay quienes dicen de que él no leía la Biblia, sino que él la oía, porque llegó a desarrollar una comprensión de las Escrituras, pero bárbara. Entonces, una de las Biblias que él ocupaba para su lectura era la de Darby. En esta aplicación está, ¿verdad? Si usted habla inglés y quiere tener el acceso a esa Biblia, pues la verdad es que ahí está también. Otra cosa que tiene también, por ejemplo, y que yo la ocupo mucho para compartir versículos diarios. ¿Y esto por qué razón es importante? Usted se fija que en redes sociales se da un fenómeno. Usted comparte una cita bíblica, le dan 1 o 2 likes. Pone una cita de Pablo Coelho, 20. Bueno, pero yo no le digo que Pablo Coelho sea una mala lectura, sino que tal vez el punto que quiero enfatizar es este: el poder de transformar las vidas, ¿quién lo tiene? Las Escrituras.
Entonces, como es la Biblia la que tiene el poder de transformar, pues entonces lo que debemos de hacer es compartir las escrituras. Que allá si queda un espacio para compartir 2 que 3 chistes, pues ya es otra cosa, ¿va? Pero sí, lo principal, ¿qué es? Lo principal es compartir las escrituras. Luego también otra cosa, por ejemplo, que tiene esta aplicación es que tiene planes de lectura bíblica en un año. Si usted, por ejemplo, no ha leído la Biblia completamente y quiere meterse en ese lío de leer la Biblia completamente, pues esta aplicación tiene esa situación para poder leer la Biblia completamente en un año. Y le lleve el calendario ahí de todo para que usted sepa qué pasaje debe de leer en ese día, de tal manera de que al terminar el año, usted va a haber leído la Biblia completamente. ¿Y qué otra cosa más tiene? Tiene, por ejemplo, estudios bíblicos sobre diferentes temáticas, que sobre la santidad, que sobre la tentación. Mire, esto en en tiempos pasados hubiera sido un dineral el que habría habido, el que se hubiera tenido que gastar para tener todas estas escrituras. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es importante tener todas esas escrituras a la mano? Fíjese que, por ejemplo, en la materia esta de hermenéutica, que estudia la interpretación bíblica, que es una de las cosas que se sugiere cuando, por ejemplo, si usted no habla ni hebreo ni griego, una de las cosas que le recomiendan es tener diferentes versiones de la Biblia. Entonces, en este caso, pues esta aplicación, pues si usted no la tiene, pues ahí yo le recomiendo que la busque, que la instale, porque solamente en la cuestión esa de las versiones de la Biblia, no, hombre, ahí hay un gran, bueno, incluso hasta se las puede poner en comparativo para que usted pueda ver un pasaje de las Escrituras, cómo se ve en diferentes versiones. Luego fíjese que aparte de esta, déjeme comentarle de otra aplicación que tenemos por acá, mire, ve. Esta se llama Blue Letter Bible, Blue Letter Bible, y es a quien la desarrolla, precisamente estos señores de acá de Blue Letter Bible. ¿Y qué es lo que tiene de especial? ¿Qué es lo que tiene de especial? Tiene versiones, dígame, hermana Daisy, por favor, a ver. Hermana Daisy. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Dígame. Hermano, en relación a la siguiente La siguiente aplicación que mencionó de la Biblia, la nueva Biblia, yo tengo esa misma aplicación y aparte de todo lo que usted mencionó, fíjese que tiene una comunidad de personas con las que usted puede interactuar algún tipo de problemática que en común esté viviendo. Ujú. Por ejemplo, un ejemplo nada más, ¿verdad? Si usted ingresa a la comunidad y comenta sobre un problema de tristeza, de alguien que ya pasó por esa misma situación, le responde en base a los textos bíblicos que esa persona utilizó y ya siente un poco de fortaleza. Puede ser como una consejería también dentro de la misma comunidad, que pueden ser los mismos miembros que usted tiene en su teléfono o pueden ser otras personas que son parte de la comunidad. Obviamente eso queda a discreción de la persona si lo quiere hacer en comunidad o no. Y lo de los planes que usted menciona de lectura por temáticas también, esos no solo ayudan a la situación que uno escoge, ¿verdad? Porque uno puede escoger paciencia, fortaleza, ansiedad incluso, Ujú. sino que también eso le ayuda a uno a fortalecer las bases bíblicas de los temas que a veces uno considera, vaya, por ejemplo, el tema de la ansiedad, que es bien moderno, ¿verdad? Muchas personas ahora hasta se matan y etcétera. Ahora con esa aplicación usted puede incluso tener bases bíblicas para ese tipo de problemáticas. Solamente. Claro, no, y esa es la idea precisamente, y fíjese que yo desde hace días tenía este estudio en Jabón, ¿verdad? Precisamente sobre la idea de darlo, porque a veces como que hemos caído en la cuestión esa de satanizar el celular, ¿verdad? De que la gente solo pasa en redes sociales, que la gente solo pasa viendo videos de chistes. Claro, es cierto que la gente lo ocupa para eso, pero no quiere decir que solo sirve para eso, sino que tiene un montón, y ¿sabe por qué me quiero centrar muchas veces en el celular? Porque muchos de los que estamos en esta reunión, tal vez muchos tenemos computadora.
Pero ¿qué es lo que sucede? A veces no estamos donde está la computadora, pero el celular sí lo andamos, ¿no? El celular sí lo andamos. Entonces, como se ha vuelto un objeto tan indispensable, ok, pues entonces saquemos el lado positivo. ¿Y cuál en este caso sería el lado positivo? Precisamente ver todas esas herramientas que nos pueden servir para nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Luego fíjese que la otra que le iba a comentar es esta que está por acá, mire, la de Blue Letter Bible. Fíjese que esta aplicación, bueno, los desarrolladores son ellos, Blue Letter Bible también, así se llama. ¿Y qué cosas tiene, por ejemplo? Tiene versiones como la New Living Translation, la King James Version, la Vulgata que está en latín, porque yo conozco 2 que 3 personas que lo entienden. Y también tiene versiones como la Reina Valera del 60. A algunas de esas versiones incluso se las lee, y la de la Reina Valera del 60, el audio que tiene de lectura es un poco mejor que la aplicación anterior. Las 2 aplicaciones tienen en común que usted puede regular la velocidad de la lectura, ¿verdad? Si usted siente que va muy rápido, le puede bajar, o si usted siente que va muy lento, le puede subir también. Y luego fíjese que también, por ejemplo, otra cosa que tiene esta de Blue Letter Bible, ojo, para los estudiantes de teología, tiene la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento al griego. Tiene el Textus, que es el texto base que ocupó el texto griego base que ocupó Reina Valera desde 1569 hasta 1960. Tiene el Códice de Leningrado, y el Códice de Leningrado, ¿qué se supone que es? Es el texto hebreo base para el Antiguo Testamento. Y, por ejemplo, tiene herramientas para estudiar la función gramatical de las palabras. Y todo está gratis en esa aplicación que usted puede instalar en su celular, y que en épocas pasadas hubiera sido carísimo tener todo eso, ¿verdad? O sea que, mire, hoy yo creo que nosotros no podemos tener la excusa de decir, fíjese que no tengo los libros. No, mire, hoy o sea, alguien que puede decir, mire, yo quisiera aprender más, pero como no tengo dinero para comprar todo eso. Aparte que también otra cosa que es bien importante, si usted dentro del ministerio en el que está, usted tiene personas que quiere guiarles en base a su experiencia en el crecimiento personal, recomiéndeles algunas de estas aplicaciones, enséñele a usarlas y hagan estudios juntos, ¿verdad? Porque esa también puede ser otra cosa, pues. Esa también puede ser otra cosa. Fíjese que también, por ejemplo, tiene la Blue Letter tiene, por ejemplo, la mayoría están en inglés, pero si usted, por ejemplo, el traductor le traduce para los que no hablan inglés. Por ejemplo, tiene a Chuck Smith, a David Guzik, Matthew Henry, Charles Spurgeon, ¿verdad? A R.A. Torrey, Martín Lutero. Tiene a John Vernon McGee, que es el de A través de la Biblia, libro por libro. Está tanto en inglés como en el español, y también está en los estudios de John MacArthur, ¿verdad? Entonces, para aquellos de que John MacArthur es su Biblia de cabecera, ahí está, ¿verdad? Ahí están los comentarios precisamente que él hace acerca de las escrituras. Y una cosa que es bien interesante respecto a esta aplicación, están los módulos que usted los puede consultar en internet. Digamos, si usted no quiere saturar el teléfono, porque tal vez la memoria de su teléfono no es muy grande. Pero si usted tiene un teléfono más avanzado y quiere bajar todo eso, lo puede bajar, y la ventaja es que no va a necesitar internet para poder utilizarlo, ¿verdad? Esa es la situación. Le voy a poner un ejemplo, de cómo usar Blue Letter Bible. Y fíjese que el ejemplo está acá, mire. El ejemplo que le voy a poner de cómo usar Blue Letter Bible tiene que ver con el Salmo 23. Porque resulta que en el Salmo 23, que es una de las cosas que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, fíjese que una de las cosas que le puede hacer esta de Blue Letter Bible es que, por ejemplo, la palabra pastor, que es la que está acá, mire, la palabra roí, que es lo que le dice, bueno, usted se fija que acá arriba, donde estoy pasando el cursor, acá está como está en el texto hebreo, acá dice Ra'a, la forma original es roí, así como está aquí abajo. Y este iconito del parlante es porque le pronuncia el hebreo, ¿verdad? Si usted quiere saber cómo se pronuncia en hebreo, se lo hace. Si usted quiere saber cómo se pronuncia el hebreo, se lo hace. Alguna de la información que usted ve acá,
¿Qué significa? Echémosle una mirada. Dice, en este ejemplo es la función gramatical de la palabra pastor en el Salmo 23:1. Y mire, por ejemplo, lo que nosotros notamos ahí. Lo que nosotros notamos. Primero nos dice que es un verbo. O sea que cuando dice Jehová es mi pastor, pastor no describe a una persona, describe a una acción. O sea, la acción de pastorear. La otra cosa que nos enseña también es que es la forma kal en el hebreo, que significa que el pastor es el ejecutor de la acción, no es el receptor de la acción. Y la otra cosa también que es un participio, o sea que es una acción constante. Quiere decir de que ya teniendo todos estos elementos a la mano, podemos decir de que Jehová nos pastorea constantemente, ¿verdad? Entonces vea cómo en ese caso, y este ejemplo que yo le estoy poniendo acá, lo mismo lo puede hacer en la versión de los 70 y lo mismo también lo puede hacer en el Textus Receptus. O sea, lo puede hacer en los 3 manuscritos eso. Y tiene la opción, que era lo que le estaba comentando acá, la pronunciación tanto en el hebreo como en el griego. O sea, de que el celular ya no tiene por qué necesariamente ser tan satánico. Porque imagínense si nos han puesto todo ese, ¿cómo se le podría decir? Todo ese poder, todas esas herramientas en nuestra mano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de pensar? Lo que nosotros deberíamos de pensar es de darle un mejor uso a ese aparatito que nosotros tenemos en la mano. Entonces, es cierto que hay en algunas cosas que definitivamente hay que tener precedente, ¿va? Porque, por ejemplo, esto que dice acá de que roí es la forma cal, hay que tener un poco de precedente de hebreo. Pero fíjese que aún la aplicación tiene, si usted, por ejemplo, presiona acá donde dice cal, le da la función gramatical. Le da la función gramatical y usted puede ir así de pasito a pasito, puede ir aprendiendo, por ejemplo, lo que es la gramática hebrea, lo que es la gramática griega. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Están todas esas herramientas precisamente para que nosotros podamos ir aprendiendo y para que nosotros podamos ir conociendo, ¿verdad? Eso es en lo que respecta a esta aplicación de Blue Letter Bible. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o podemos seguir. Si todos estamos bien, pues qué bueno, ¿va? Porque quiere decir de que estamos filudos, que le hemos agarrado a la primera, ¿va? Qué bueno, sí que por eso. Entonces, sigamos con las aplicaciones. Sigamos con las aplicaciones. ¿Qué otra aplicación, por ejemplo, nosotros podríamos tener? Mire, esta otra aplicación, bueno, déjeme comentarle algo, esto que usted ve en pantalla que se llama el semillero homilético. ¿Eso a qué se refiere? ¿Y por qué el celular tiene que ver con esto que le voy a explicar? Resulta que hay un libro que se llama El Sermón Eficaz. El Sermón Eficaz. Este libro del Sermón Eficaz es escrito por un pastor que ya murió que se llamaba James Crane. Él fue pastor durante mucho tiempo en México y según me comentaba, pues él murió de cáncer. Pero bueno, pero el asunto es de que allá en México él tuvo un ministerio muy exitoso de predicación, tuvo un ministerio muy bendecido de predicación, pero él hacía una cosa bien interesante y que lo recomienda en su libro. Él en su libro recomienda de que los predicadores debemos de tener lo que él llama el semillero homilético. ¿Y eso qué se supone que es? Eso del semillero homilético, claro, él lo explica, esta explicación que usted ve es de 1990, de una época antes del Internet. Entonces, ¿qué era una de las cosas que él recomendaba? Recomendaba que los pastores debíamos de tener ficheros donde llevar sermones ya predicados o sermones probables para predicar. Entonces, claro, usted va a una librería, compra los ficheros y ahí usted, por ejemplo, usted ve que en la ilustración está, por ejemplo, han hecho una pestañita para Cantares, para si ha predicado del libro de Cantares o tiene pensado predicar algo del libro de Cantares. O si va a predicar del libro de Apocalipsis o si va a predicar del libro de Amós. ¿Con qué idea? Porque ya para un pastor que está de planta en una iglesia, para que no predique solo de los mismos pasajes. Porque lo que sucede a veces en algunos pastores es que como que la única Biblia que existe son los evangelios, los salmos y los proverbios. ¿Va? Ya de ahí como que no hay más Biblia, ¿va?
como que no hay más Biblia porque solo de eso se predica, los evangelios, salmos y proverbios. Entonces, él recomendaba el semillero homilético, ¿con qué idea? Con la idea de poder llevar un registro de qué prediqué y de qué podría predicar. Eso lo recomendaba él en 1990. Mire con el aparatito ese que nosotros... Todos esos estudios por los cuales usted se une para poderlos ver, ¿qué es lo que sucede? Todos estos estudios están guardados en una nube, miren. Que ahí si usted ve algunos de los títulos, va a reconocer algunos de los estudios que ya están en el canal. Y fíjese que lo interesante aquí es lo siguiente, que vaya, si alguien me dice, mire, mándeme el estudio de tal cosa, yo desde mi celular se lo mando. Otra cosa, tengo una idea respecto de alguno de esos estudios que ya di. Desde el celular puedo modificar la idea y puedo seguir enriqueciendo el estudio. De tal manera que si lo vuelvo a dar, ¿qué es lo que sucede? No solamente lleva lo que vimos acá, sino que también lleva lo que se le va aumentando por base a la experiencia, por base a las sugerencias que hacen los hermanos. Entonces vea usted de que acá tenemos dos ideas. Esto era lo que, digámosle así, lo que sugería James Crane en 1990, y esta pues es la idea que se me ha ocurrido a mí del semillero homilético. Entonces básicamente es lo mismo, solo que yo en lugar de hacer fichas, pues lo que tengo es un almacenamiento en la nube, precisamente para poder ir guardando todo eso. De tal manera de que vaya alguien me dice, por ejemplo, mire pastor, nos puede venir a predicar de tal cosa. Hay estudios que yo ya los tengo. Hay incluso algunos de esos, de los que ustedes reciben, yo podría agarrar uno de esos y dependiendo de lo que me pidan, adaptarlo o simplificarlo para el auditorio para el que va, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, fíjese que a veces hay quienes tenemos la mala costumbre, la pésima costumbre de anotar sermones en papelitos que votamos. Yo escuché una vez un pastor, por ejemplo, de que había hecho el sermón en el papel ese que ponen en las pizzerías para que uno coma. Pero claro, predicó el sermón y él no iba a guardar ese papel por 40 años, ¿va? Mientras que este tipo de cosas sí, ¿va? Ahí están en la nube, ahí están en la nube guardaditos. Otro día le voy a comentar la teoría sobre cómo supuestamente se destruyen las nubes, pero ese es tema de otro día. Pero vamos al asunto, que una costumbre que debemos de tener nosotros en nuestro crecimiento personal, que es llevar archivos de lo que hacemos o de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que es bien importante. Luego, si seguimos siempre con lo de las aplicaciones, fíjese que esto que le voy a poner acá es pensando un poquito en los musulmanes. Pensando un poquito en los musulmanes. Uno de estos días yo estaba hablando con un argelino y resulta de que le pregunté, mire, yo quisiera leer el Corán en español, pero quisiera que usted me pudiese recomendar una aplicación que al leerla solo en el español, porque yo no hablo árabe, alguna aplicación en español que la traducción se acerque lo más posible a, digámosle así, a lo que sería el Corán. Y él me recomendó esta, mire, y él me recomendó esta. Esa aplicación se llama El Noble Corán. El Noble Corán. Y el desarrollador se llama AppDevApp. Ellos son los desarrolladores. Tiene el Corán en español y en árabe. Detalle importante. ¿Y yo para qué se supone que necesito leer el Corán? Porque fíjese que en el Corán se menciona que la tierra le pertenece a Israel. Vea que ahí ya la cosa cambia. De ahí que ya la cosa cambia. Entonces, en ese aspecto, como una forma de nosotros de tratar de entender precisamente otras religiones, es bueno que nosotros conozcamos este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí están algunas de las cosas que le estaba mencionando, que trae el texto en español, trae el texto en árabe. ¿Y por qué razón nos vamos a meter en esto? Hermano Cristian, léanos por favor 1 Corintios 9 del 20 al 22, que es la cita que está abajo. 1 Corintios 9 del 20 al 22. Amén, pastor. Me hecho, dice, a los judíos como judío para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley,
no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo, para que todos modos salve a algunos. Entonces ahí tiene la explicación sobre por qué sería interesante que nosotros dediquemos un poco de tiempo a entender esa religión, ¿verdad? Entonces, claro, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Mire, yo me he hecho a los judíos como judío. No es que yo acepto sus ideas, pero las entiendo. Las conozco, ¿verdad? Y fíjese de que, le digo, yo he tenido 2 que 3 pláticas con algunos musulmanes y la verdad o por lo menos con los que yo me he topado, la verdad que tienen unos conceptos bien bonitos, ¿verdad? Porque fíjese que un musulmán que yo conocí que tenía una su pizzería ahí en Orlando, bien interesante de que él en la pizzería había puesto, Pero no con Emerson Bukele, pastor. no, ese es un caso diferente, es un caso diferente. No, fíjese que este que yo le quiero mencionar, él tiene una pizzería ahí en Orlando, Florida. Y la cosa es de que esa vez que yo entré a la pizzería, me gustó de que precisamente tenía un rótulo que decía adora a Dios, no al creador. No, perdón, adora a Dios, no a su creación. ¿Verdad? Y me pareció un concepto bien interesante, ¿verdad? Y él me explicaba porque me dice, ¿y tú qué sabes? Me dice respecto de qué significa ser musulmán. Y yo también, para no pecar de decir alguna cosa imprudente, le digo, pues mire, le digo la verdad que no conozco mucho sobre eso. Y él me dice, y ya van 2 musulmanes que me dicen eso, que un musulmán, por lo menos como lo entienden, digamos, aquellas personas que lo practican de una manera correcta, por decirlo así, es aquella persona que está sometida a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya tenemos una puerta de acercamiento. Entonces, si usted quiere entrarle un poquito al Corán, porque tal vez se relaciona o tiene la posibilidad de poder hablar con este tipo de gente, o usted por su conocimiento personal lo quiere aprender, pues ahí lo tiene, ¿verdad? Ahí lo tiene. Luego, fíjese que otra cosa también que es bien interesante respecto de las aplicaciones de celulares es esto de las anotaciones. Fíjese que, por ejemplo, cuando yo llevé hermenéutica, en la época en la que yo la llevé, que era pre-internet, una de las cosas que nos decían a nosotros de que el estudiante bíblico debe tener un cuaderno o una carpeta de hojas sueltas. ¿Y cuál se supone que era la idea? De que si usted encontraba algo, anótelo. Anótelo porque después se le puede olvidar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La limitante que a veces algunas personas tienen, mire, pero la computadora está en mi casa, sí, pero el celular lo anda usted. El celular lo anda usted. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si usted está leyendo un pasaje de las Escrituras y usted quiere hacer un estudio bíblico? Usted perfectamente lo puede hacer. Y déjeme comentarle una cosa. Mire bien esto que le voy a decir. Hay quienes pueden caer en la trampa de decir, yo ni siquiera predico y ¿para qué voy a preparar sermones? Pero déjeme comentarle una cosa. Cuando David fue a pelear con Goliat, no era la primera vez que peleaba, sino que cuando Saúl le dijo, mira, le dijo, ¿y vos qué sabes hacer? Mira, le dijo, yo he peleado con leones y he peleado con osos. No es que David era la primera vez que iba a pelear. Entonces el asunto es este. Si usted quiere que Dios le llame a predicar, no espere a que lo inviten para preparar el sermón. Usted prepárelo desde ya, ¿va? Si un día de estos lo invitan, mire, ya aquí ya lo tengo listito, ¿va? Ya aquí ya lo tengo listito. Ya puede decir igual que David, yo he peleado con leones y con osos. Entonces no espere a que lo inviten para preparar un sermón. Ahora, ¿y qué pasa si usted lo prepara y no lo invitan? ¿Va a haber aprendido? ¿Va a haber aprendido o no? ¿Verdad? Va a haber aprendido. Entonces, fíjese que, por ejemplo, esto que le voy a enseñar, precisamente, y lo que le estoy poniendo es la pantalla de mi celular. Claro, yo esto lo puedo consultar desde el celular, desde tabletas, desde computadoras, o sea, todo lo que tenga acceso a internet, yo lo puedo consultar.
es precisamente el estudio de la que vimos la semana pasada de por qué se convirtió el carcelero de Filipos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo el estudio para poder predicarlo sin imágenes y tengo el estudio para poder predicarlo con imágenes, así como lo vimos la semana pasada. Entonces, a mí me llamó la atención precisamente porque me hizo recordar eso que nos decían en hermenéutica, de tener un cuaderno para anotar. Porque a veces sucede que usted está leyendo las escrituras y Dios le muestra algo que puede ser de bendición para otras personas, pero como no andaba en dónde anotarlo, se va a perder eso. Pero si usted en el momento, usted hace un archivo de texto y lo anota, después lo puede ir enriqueciendo. Después lo puede ir enriqueciendo. La idea, y ahí está, por eso dice, la idea es que cuando reciba la inspiración de un tema lo anote lo antes posible para desarrollarlo posteriormente. Y también tiene la ventaja de que, por ejemplo, él puede quedar el archivo para una siguiente ocasión, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto hay que aprovechar ese recurso. Imagínese usted, vaya, por ejemplo, yo tengo ese estudio ahí, ya estaba viendo la fecha en que lo prediqué, porque lo prediqué una vez en la Iglesia Central en el 2022. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo ya tengo el estudio ahí, ¿qué es lo que hago nada más de tanto en tanto? Revisarlo, enriquecerlo, adaptarlo. ¿Y eso qué me sirve a mí? Repaso. Entonces, la ventaja de tener los estudios así es que usted puede repasar. Que la idea es esa, pues. La idea es precisamente seguir aprendiendo. Y mire, por ejemplo, este caso que les voy a poner. Probablemente algunos no sé, para algunos sea un poco desconocido las hojas electrónicas, ¿verdad? De las hojas electrónicas, pues está Excel en Microsoft, está Google Sheets en las aplicaciones de Google, Numbers en las aplicaciones de Apple. La cosa es que están las hojas electrónicas. Más de alguien puede pensar, mire, pero yo no trabajo en contabilidad, yo no necesito conocer hojas electrónicas. Le quiero cambiar la apreciación. Esta gráfica que usted ve allí es un estudio que ya está en el canal de los estudios anteriores, que es acerca de los antediluvianos. Esa gráfica que usted ve ahí se construyó precisamente con una hoja electrónica, tomando como base Génesis 5, ¿verdad? Y una de las cosas que se descubre precisamente al hacer la gráfica es que, por ejemplo, Lamec, que era el padre de Noé, murió 5 años antes del diluvio. Y Matusalén, que era el abuelo, murió en el mismo año del diluvio. Pero como el diluvio comenzó precisamente en el mes segundo, a los 16 días del mes, entonces Matusalén tuvo un mes, 16 días para morirse. La otra cosa también que se desprende de esa gráfica es que el único que no conoció a Adán fue Noé. De ahí todos lo conocieron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiere decir de que Noé tuvo un testimonio, o incluso los anteriores. Si alguien decía, mire, ¿y quién sabe acerca de la creación? Mire, vamos a preguntarle a Adán, que todavía está vivo ahí. Vaya, vamos a ver que nos cuente cómo era vivir en el jardín del Edén. Entonces, durante 930 años, ¿qué es lo que sucede? Existió el testimonio viviente de alguien que había estado que había estado viviendo en el jardín del Edén, que es una de las cosas, y a sacar esa deducción, una hoja electrónica, ¿verdad? Por aquello que usted dice, ay, hermano, yo no necesito conocer eso. Bueno, mire, ahí tiene un ejemplo de que sí se puede. Fíjese que las hojas electrónicas también tienen otra situación. Están los pasajes, usted se fija que hay relatos en las escrituras que se repiten, ¿verdad? Por ejemplo, la alimentación de los 5,000 está en los 4 evangelios, la tentación de Jesús está en los sinópticos, y así va. Entonces, lo interesante es meter esos pasajes en hojas electrónicas, porque fíjese que al tener los 3 pasajes a la par o los 4 pasajes a la par, la conversión de Pablo está, por ejemplo, en Hechos 9, en Hechos 21, en Hechos 26, aparece 3 veces. Se va a dar cuenta que es bien interesante leer la conversión de Pablo con los 3 pasajes a la par. O, por ejemplo, leer la parábola del sembrador que está en Mateo, en Marcos y en Lucas con los 3 pasajes a la par. ¿Cómo lo puede hacer? Con una hoja electrónica.
Y como va a tener otra aplicación para estar anotando, si no es que en la misma hoja electrónica, mire, hay un montón de cosas de las escrituras que usted debe empezar a descubrir. Bueno, esta gráfica, por ejemplo, yo recuerdo que una vez alguien me preguntó, mire, ¿y por qué Noé no llevó al papá? En el momento yo no supe qué contestarle. Ahora, claro, gracias a esta gráfica, no es que yo me la inventé, ¿va? Porque ahí está en un montón de, en algunos libros está, en algunas aplicaciones está. Pero vamos al asunto de que me permitió precisamente poder contestar esa pregunta, de que a Lamec no lo metieron al arca porque había muerto 5 años antes, ¿verdad? Entonces, dése cuenta de que allí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos auxiliando precisamente de la tecnología. Luego, por ejemplo, y una de las cosas que tienen, por ejemplo, los celulares es el acceso a Internet. Una de las preguntas que a veces la gente hace es, mire, ¿y en el hebreo qué dice? ¿Y en el griego qué dice? Ok, aquí está esto, mire. Esa es un sitio de Internet que la página se llama Logos Calogos. Logos Calogos. Ahí yo le he puesto el ejemplo en Juan 1.1, los que han llevado griego conmigo se fijan de que, por ejemplo, está el texto griego, están arriba los números de Strong, está la función gramatical y está el interlineal al español. Y eso está tanto para el griego como para el hebreo, ¿verdad? Por aquello de que alguien dice, mire, fíjese que yo no conozco mucho de eso, pero yo quisiera empezar a conocer de eso. Ah, bueno, ahí tiene Logos Calogos. Ahí tiene Logos Calogos, donde usted puede empezar a navegar un poquito en ese mundo del griego, en ese mundo del hebreo, de tal manera pues de que cuando usted encuentre algún comentarista que, por ejemplo, dice que en el griego dice esto, o incluso a veces cuando uno escucha opiniones así ¿cómo se llama? En TikTok y cosas así por el estilo, de gentes que citan el griego y el hebreo. Ahí lo puede ir a verificar a ver si es cierto. Entonces, fíjese que una de las cosas que tiene, y es lo que le estaba comentando, tiene herramientas para conocer la palabra usada tanto en el hebreo como en el griego, la función gramatical, y también tiene acceso a una versión básica pero útil de léxicos de griego y hebreo, ¿verdad? Por aquello de que si alguien dice, mire, ¿y cómo puedo saber cuál es la palabra hebrea? Ahí lo puede saber. Dígame, hermana Doris, por favor. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Perdón, pero no puedo encender la cámara, estoy en mi trabajo y es No se, prohibido. no se preocupe. Una pregunta, ¿esta página de Logos Calogos es pagada o es gratis? Porque yo he escuchado acerca de esta página Logos, pero sé que se tenía que comprar algo así. Es gratuito, es gratuito, Okay. es gratuito. Gracias. Así que es que esa es la otra cosa interesante de todo esto, que es gratis, hombre. Mire, comprar estas cosas. Bueno, en la época pre-internet, por ejemplo, esta herramienta que usted está viendo acá, hace como 30 años yo mandé comprarla esta Biblia de Spiros Zodiates, que tiene unas herramientas parecidas. La tuve que mandar a traer a Estados Unidos porque aquí en el país no había. Y me la trajo una hermana de la congregación, de que ella tiene familias ahí en San Francisco, del lado de Oakland, y el asunto era de que ella iba a ir y va a regresar hasta dentro de 6 meses. A la hora de las horas regresó en 11 meses, pero me trajo la Biblia. En ese tiempo, cuando el dólar estaba a 2.50, me costó $50. Y ahora está gratis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tal vez el asunto es este. Hay herramientas para seguir creciendo. Son herramientas gratuitas. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que nos da a nosotros es la opción de que podemos darle un uso más inteligente al aparatito ese que andamos en la mano, ¿verdad? Podemos darle un uso más inteligente. Ah, mire que la gente lo ocupa para ver videos chistosos, está bien, ¿verdad? Es su decisión, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros que estamos pensando en crecer, en nutrirnos, así como en el caso de Abraham, ¿verdad? Que se le dice, te bendeciré y será bendición. Para que Abraham pudiese ser bendición, primero Dios lo tenía que bendecir a él. Entonces yo no puedo enseñar si no me he nutrido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es aprender, porque si yo aprendo, voy a poder enseñar, voy a tener que decir. Entonces, la idea de todas estas herramientas gratuitas que están en ese aparatito que andamos todos en la mano,
Es la idea de que no importa donde nosotros estemos, nosotros podamos seguir creciendo, ¿verdad? Que nosotros podamos seguir creciendo. Déjeme hacerle algunas consideraciones. Algunas consideraciones. Alguien puede decir, mire, ¿y yo necesito esas herramientas para predicar? No, no. Pero ¿sabe qué? Le van a dar un valor agregado a su ministerio. Déjeme comentarle a qué me refiero. ¿Sabe usted quién es el país que hace los chocolates más ricos en el mundo? Holanda. ¿Se siembra el cacao en Holanda? No. ¿Dónde lo compran? En Latinoamérica. Pero ellos vienen, agarran el cacao de Latinoamérica, se lo llevan para Holanda, le ponen un envasito que dice Toblerone y el chocolate vale más. Entonces, su ministerio en calidad va a valer más si se prepara más, ¿verdad? Fíjense bien lo que le estoy diciendo. Su ministerio va a valer más si se prepara más. Es como lo que ocurre, por ejemplo, para los que nos ven fuera de El Salvador. Mire, aquí hay un montón de pupuserías, pero no todas las hacen rico. Hay algunas pupusas que dan ganas de botarlas, porque no todas tienen el toque. Entonces, ¿cuál es la idea de que nosotros nos metamos en esto? Alguien puede decir, mire, yo no necesito eso para predicar. Tiene toda la razón, no lo necesita, pero le ayudaría a prepararse mejor y a predicar mejor si lo hiciera, ¿verdad? Esa es una primera consideración. La otra consideración, porque, permítame, porque fíjese que hay una situación por acá. Sí, hay una situación por acá. El hecho de que nosotros conozcamos este tipo de aplicaciones nos puede servir ¿para qué? Para los jóvenes. A veces las iglesias se quejan de que en las iglesias no hay jóvenes. Metámoslos a multimedia, que se encarguen de las redes de la iglesia. Hagamos estudios bíblicos utilizando ese tipo de aplicaciones. O sea, en lugar de pelearnos con eso, mejor busquémosle el lado amable. ¿A qué decirle? Mira, te voy a dejar que leas este capítulo, me lo lees en esta aplicación y después tal día vamos a hacer un debate así. Y no va a tener la excusa de decir, hermano, yo no he comprado Biblia, pero celular sí tenés, va, descargala. Descargala y hacemos una discusión acerca del pasaje y aprendemos todos. La otra cosa, alguien puede decir, hermano, ¿y de qué sirve tener todas esas aplicaciones si yo no tengo una vida de comunión con Dios? Totalmente de acuerdo. Es que yo no le estoy diciendo que esto va a sustituir la comunión con Dios. La comunión con Dios es personal. La comunión con Dios es personal. Y eso no va a haber aparato que lo sustituya. Simplemente lo único que yo le estoy diciendo es el hecho de tener ese tipo de herramientas para seguir creciendo que antes no existían y que ahora existen. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Mire lo que dice Mateo 10:16. Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, aunque yo me quiera hacer el desentendido, vivimos en un mundo que ocupa eso, fíjese. Entonces, como vivimos en un mundo que ocupa eso, ¿qué es lo que nos dice el Señor que debemos de ser? Debemos de ser prudentes como serpientes, dice, y debemos de ser sencillos como palomas. Bueno, hemos llegado al momento de los comentarios, de las preguntas, de las opiniones, así que ahorita la mesa está servida. Si alguien tiene alguna opinión, alguna pregunta o algún comentario de todo esto que hemos dicho, ahorita es el momento que lo pueda decir. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de todo esto que hemos dicho? ¿O alguna opinión para enriquecer el tema? Veamos. O todos estamos de que quedó tan claro, pero tan claro de que, híjole, qué bárbaro, no necesita mayores explicaciones. A ver, hermano Cristian, dígame. Sí, pastor, no, realmente buenas las aplicaciones. Yo uso Logos Calogos y es buenísima también, pero me interesó bastante la otra que usted estaba dando ahí. La de Blue Leather.
Ajá, esa me gustó bastante, está bien interesante y la verdad que las herramientas son bien útiles. Yo todavía uso también diccionarios así, físicos, ¿verdad? Sí. Pero entre mejor nos los preparemos, también vamos a comprender mejor las escrituras, pastor. Así Ujú. que para mí ha sido excelente la clase y hay varias cosas, herramientas que las desconocía, pero me van a servir, pastor. No, y le digo, la idea es esa, precisamente que sigamos en ese proceso de crecimiento constante, ¿va? Porque en la medida que nosotros crezcamos, vamos a poder alimentar a aquellos con los que el Señor nos ha permitido estar, ¿va? Hermano Jaime, digo. Personalmente, yo lo que he tenido muy buena experiencia es a través de la Biblia, con Gracias a Bueno, vosotros, John MacArthur. Y ujú, bueno, hay una, eh, es la iglesia esta a la que pertenece también Paul Washer. Creo que el ministerio ok, se llama Cry Heart, algo así. Ahí sí, salen unas prédicas, pero ese Paul Washer es casi la versión moderna de lo que sería un Juan el Bautista, ¿va? Crudo, crudo, pero algo así lo siento yo y se aprende mucho, se aprende mucho. Fíjese de que, por cierto, hay un video en YouTube donde está Paul Washer, está Josías Grauman y está, ¿cómo se llama el otro hermano? Un dominicano. Ay, se me ha escapado el nombre ahorita. Pero Miguel Núñez o Miguel, Michel. cabal, está Paul Washer, Miguel Núñez y Josías Grauman. Ujú. Josías Grauman es el autor de Griego para Pastores, ¿verdad? Es el autor de Griego para Pastores. Miguel Núñez, pues creo que muchos lo hemos oído y como que no necesita mucha presentación, y lo mismo en el caso de Paul Washer. En esa entrevista, Paul Washer dice, mire, hay un tipo de conocimiento que el pastor sí o sí debe de tener. ¿Cuál? Historia de la iglesia, doctrinas bíblicas, hermenéutica, apologética y homilética. Él dice ese tipo de cosas. Claro, todo lo que nosotros podamos aprender es bueno. Todo lo que nosotros podamos aprender es bueno. Pero ese tipo de herramientas, Paul Washer dice de que eso sí o sí, por aquello de que forman, como por decir así, como la base de todo lo demás. Entonces, por eso es de que él recomienda de que es ese tipo de cosas, sí o sí, el pastor las debe de saber. Y ya que tenemos todas esas herramientas, porque fíjese que hay una de la que yo no les he hablado, una que se llama My Bible, de que, por ejemplo, ahí está el comentario de John MacArthur, está ¿cómo se llama? La Biblia textual cuarta edición, está Nestlé Alan 27, que es uno de los textos griegos más recientes. O sea, tiene un montón de situaciones y ahí prácticamente es como para que nosotros, porque lo que sucede es esto. Alguien dice, mire, yo ya estudié y me gradué. Bien, pero hay que seguirse actualizando. Hay que seguirse actualizando. Porque, ¿qué es lo que sucede? Si yo, así como me dijo un día de estos una persona, mire, me dice, yo cuando me gradué, yo quemé todos los libros de griego. Vayan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo estudio, me gradúo, pero no me actualizo, estoy echando a perder el asunto. Que eso fue lo que le pasó a Pablo en Éfeso, que llega y les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Y que hay Espíritu Santo? Y todavía viene Pablo y les dice, ¿y ustedes en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. ¿Sabe qué les había sucedido? No se habían actualizado, ¿verdad? Se habían quedado en el bautismo de Juan y no les había caído el 20 de lo que Juan les dijo, pero viene uno detrás de mí que va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Ese pasito no lo dieron. Entonces, como no se actualizaron, seguían siendo cristianos y todo, pero había una parte bien importante de las promesas de Dios y de la palabra de Dios que se estaban perdiendo. Entonces viene Pablo y les dice, no, digo, esto lo solucionamos ya va. ¿Y qué fue lo que hizo? Y se los bautizaron, dice, les impusieron las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, asunto arreglado.
Pero vamos a aquello de que era algo que una verdad de las Escrituras, que como ellos no se habían actualizado, no lo sabían. Mire, vivimos en la época esa en la que cualquiera dice que puede predicar. No hay que ponerse a hablar cosas de la Biblia, cualquiera puede. Basta con que sea locuaz y cualquiera puede. Pero enseñar algo que transforme vidas o que sea sustancia, no muchos lo pueden hacer. Y generalmente los que lo pueden hacer, ¿quiénes son? Son aquellos que están en un estudio constante, diario de las Escrituras. Y no solamente eso, sino que también agarran las Escrituras y les sirve de su norma de vida, de el día a día de la persona. Las personas que hacen eso, cuando hablan, siéntese y tome nota porque le van a enseñar. ¿Ya? Siéntese y tome nota porque le van a enseñar, porque son personas que están en una preparación constante, están en una investigación constante, y por eso siempre, y es que le voy a decir una cosa, no sé si usted lo había visto de esta manera. Bueno, recuerde que en el cristianismo que tenemos, el conocimiento acumulado de 2000 años. Entonces quiere decir que en 2000 años hay muchas cosas de las Escrituras que se han dicho. La otra cosa también, recuerde que Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir de que cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, ¿a qué nos estamos acercando? Nos estamos acercando a un mensaje que va a durar toda la eternidad. Entonces, ¿cómo va a durar toda la eternidad? ¿Qué implica? Que nosotros tenemos que seguirle. La eternidad no nos va a ajustar para entender lo que está en el libro. Veamos, tiene hermano Jaime y quién más. Quiero ver. Sí, hermano Jaime, digan. Otra cosa que promueve mucho Paul Washer es el estudio y obviamente el dominio de la teología sistemática, principalmente en enfocado en los atributos de Dios. Sí, sí. Es que, mire, hay temas de que uno de cada cuanto lo debería de estar repasando. ¿Qué es una de las cosas que uno de tanto en tanto debería estar repasando? Teología sistemática, o conocido popularmente como doctrina bíblica. Eso cada cierto tiempo. Aparte de su lectura bíblica, o sea que no estoy diciendo que no vamos a leer la Biblia, o sea que hay que llevar las dos cosas a la par. Aparte de la lectura bíblica, también hay que estar repasando la doctrina, la interpretación. O sea que eso es aparte, ¿verdad? Por aquello de que, mire, yo he escuchado a veces gente que dice, ay, voy a ver qué herejía les digo. Dan ganas de matarlos. Dan ganas de matarlos, de veras, porque pobrecita esa congregación de que tiene un pastor que piensa así, va. Pobrecita esa congregación de un pastor que piensa así. Pero de aquel pastor que entiende que lo que han depositado en sus manos es el mensaje eterno y que hay que usarlo bien y que hay que conocerlo bien, trata con respeto eso que va a hacer y trata de hacerlo de la manera más excelente posible, ¿verdad? Entonces la idea de todo esto, y que le digo, aquí solo hemos dado una media pincelada, ¿va? La idea de todo eso es precisamente que nosotros sigamos en ese proceso de preparación constante, ¿verdad? ¿Algo otra pregunta o algo otro comentario? Cuénteme antes de decirles cuál va a ser el tema de la próxima semana. ¿Algo otra pregunta o algo otro comentario al respecto? Ya ve que hemos tenido opiniones muy interesantes y que creo que van a ir quedando como pan para el matate, como se dice, ¿verdad? ¿Algo otra pregunta o algo otro comentario? A ver, hermana Daisy. Bueno, hermano, solo quizás para confirmar lo que comenta, definitivamente el docente tiene que estar en constante actualización, tanto de las herramientas como de sus contenidos. Y qué mejor manera de demostrarlo ahora con lo que usted nos ha dado, ¿verdad? Y de demostrar, o sea, su testimonio es fiel de esta manera, ¿verdad? Y lo otro es, hermano, que definitivamente nosotros tenemos muchas alternativas para pasar ocupados en la comunión minuto a minuto con el Señor. O sea, a mi tiempo me hace falta, digo yo a veces, al día debería tener más horas,
porque hay tantas cosas con las que nos podemos alimentar y es un pretexto dedicar horas al TikTok, dedicar horas al Facebook y no, con todas las herramientas que tenemos, no utilizar las herramientas para nuestra comunión, no digamos más a que eso, ¿verdad? Que es la formación, que es el actualizarnos, que es el conocer. Nuestra oración personal y todo ese tipo de cosas. Exacto. Y vaya, por ejemplo, ese principio que tiene el texto bíblico del día en la Biblia, de la aplicación que hablábamos al inicio. Sí. Aparte de eso, esa tiene la oración diaria que la puede hacer, le da como los principios a uno, ¿verdad? Entonces todo eso ya aplicado en la vida diaria, de veras que nosotros somos descuidados al no ponerlo en práctica y al utilizar todos esos recursos que bendito Dios utilizó mentes para su propósito y su fin, de que el evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y le voy a comentar una razón sobre por qué la Biblia está así. Y es una razón bien sencilla. En tiempos pasados, cuando querían destruir la Biblia, ¿qué era lo que hacían? La quemaban. ¿Y ahora cómo la destruyen? Si la Biblia está en el Internet. Entonces, ¿de qué manera podría algún desquiciado querer destruir la Biblia? Tendría que destruir el Internet para poder destruirla. O sea que una de las cosas que Dios está diciendo es, ustedes se van a poder pelear todo lo que quieran, pero el mensaje de mi palabra les va a llegar y en el día del juicio van a ser confrontados de tal manera que nadie va a poder decir yo no sabía. ¿Verdad? Entonces, esa es la situación que ocurre ahora, de que en estos momentos, gracias a Dios, la Biblia no puede ser destruida, que es precisamente el plan de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí los incrédulos los incrédulos la van a tener bien fea. Los incrédulos la van a tener bien fea. Porque antes, le digo, vaya, por ejemplo, lo que hizo el rey Joacim en época de Jeremías, de que agarraron un abridor de cartas, empezar a romper el libro de Jeremías y tirarlo al fuego. Oye, eso ya no es posible. Oye, eso ya no es posible. ¿Verdad? Porque la Biblia está en tantos lados que prácticamente para destruir las escrituras, ¿qué es lo que tendría que hacer alguien? Destruir el Internet. Y yo estaba viendo uno de estos días un documental de la National Geographic, que por lo menos el Internet como nosotros lo conocemos, solamente podría ser destruido por un magnetar, que es una estrella que tiene un magnetismo gigantesco. O sea, de que está difícil destruirlo. Está difícil destruirlo. Veamos, un último comentario antes de mencionarles el tema de la próxima semana. Un último comentario. Pastor, buenas noches. Dígame, hermano Hernán. Gusto saludarle, pastor. Sí, no, y también ahí agradecerle, pues, porque esas herramientas también y otras herramientas también que se utilizan cuando ya uno hace, digamos, un bosquejo, ya algo más, por ejemplo, la herramienta que me enseñó, que era el comentario exegético explicativo, ¿va? Ese es muy bueno. Ese son cosas que alimentan, pues, y que lo llenan de conocimiento a uno y son muy buenas. Así que yo le agradezco su enseñanza también, pastor. Gracias. Qué bueno. Y mire, también hay otra situación de que por qué razón es todo esto. Porque en estos tiempos se da la situación de que a veces la gente hace afirmaciones y no tiene base. Vaya, por ejemplo, yo estaba escuchando uno de estos días la cuestión esa de que a Elías no lo alimentaron unos cuervos, sino mercaderes. Ajá, ¿y quién lo dice? TikTok. Entonces, uno de estos días en una clase me estaban haciendo esa pregunta, ¿va? Y me dice, es que supuestamente era porque la palabra en el hebreo y como los israelitas son los que tienen el hebreo, pero le digo yo, pero nosotros también, discúlpeme. Porque los textos originales del Antiguo Testamento están disponibles en la Biblia hebraica stuttgartensia. Entonces nosotros también lo tenemos, que fue lo que hicimos, ir a ver en el hebreo
ir a ver en el hebreo, y la palabra que se ocupa en el hebreo significa cuervo. ¿Y dónde se ocupa esa palabra? En el libro de Génesis, cuando Noé envió un cuervo a ver si habían descendido las aguas. Si esa lógica fuera cierta, entonces quiere decir de que Noé no envió un cuervo, sino que envió un mercader. Pero bueno, ahí es donde están ese tipo de cosas así por el estilo. Entonces, eso es lo importante precisamente de que nosotros estemos en ese proceso de preparación constante. Y como le decía hace un momento, no espere a que lo inviten para preparar un sermón. Empiece a prepararlo ya, aunque no tenga invitación. Y empiece a prepararlo ya, aunque no tenga invitación. Mire, ese es como la gente que a veces dice, ay, yo como quisiera ir a Estados Unidos. ¿Tenés visa? No. Ah, pues no te puedo invitar. Bueno. Mire, pero yo voy a sacar la visa y no tengo a nadie a quien ir a ver. Téngala, hombre, ya va a ver que un día de estos alguien lo va a invitar y usted va a tener la visa y va a poder ir. Pero si no la tiene, ¿qué le van a decir? Ay, qué lástima que no tiene visa. Entonces ahí es donde está la situación. No espere a que lo inviten para empezar a preparar un sermón. Si usted lo prepara y no lo invitan, no va a ser tiempo perdido porque usted va a haber aprendido y va a haber crecido. ¿Verdad? Así que no va a ser tiempo perdido. Y si lo invitan, mejor, porque le comento una cosa, uno aprende más cuando enseña. Porque esa es la otra cosa divertida del asunto, que cuando uno enseña, uno aprende más. Bueno, vamos a comentarles cuál va a ser. Hemos tenido opiniones de veras muy interesantes y qué bueno pues de que la idea era esa, precisamente despertar en ustedes el interés por todas esas herramientas que tenemos a la mano, otras más, que gracias a Dios son gratuitas. Gracias a Dios son gratuitas. O sea que la excusa, ¿sabe qué es, por ejemplo? Incluso, por ejemplo, en el discipulado, que era lo que pasaba antes, había que comprar los libros de discipulado. Hoy no. Hoy no. Usted le puede decir a un grupo de jóvenes, mira, descarguen esta aplicación, léanse este pasaje y en la siguiente reunión, lo vamos a discutir. Nadie gastó un solo centavo, que es la excusa que a veces la gente pone sobre por qué razón a veces no va a la iglesia, porque no tiene dinero. No. Hoy le digo, el Señor ha sido tan maravilloso que nos ha puesto todo esto gratis. El tema de la próxima semana es este. Mire, vamos a hablar un poco de griego. Vamos a hablar un poco de griego. Vamos a ver dos formas de decir no. Sucede que en el español solamente hay una palabra para decir no. En el griego hay dos. En el griego hay dos. En 84 pasajes se ocupan los dos no. ¿Y eso cómo se traduce en las escrituras? ¿Y cuál es la implicación que tiene de saber de que hay pasajes que en el texto griego está dos veces la palabra no en un pasaje? Eso lo vamos a ver la próxima semana, precisamente a la misma hora, donde vamos a ver las dos formas de decir no y de qué manera eso, cómo ha sido trasladado eso en la traducción y el impacto que tiene para nosotros el saber de que tal cosa existe. Así que no me queda pues más que agradecerles pues que hayan estado con nosotros a esta hora. Vamos a orar y ya posteriormente va a estar subido el video para que usted pueda repasar algunas de las cosas que se dijeron, que usted cree que se dijeron muy rápido, las puede después consultar en el video. Así que oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por los hermanos que se lograron conectar, por aquellos que van a ver el video posteriormente. Te pedimos que tú les bendigas ahí donde se encuentran. Danos una buena noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga. Pásenla bien. Amén. Bendiciones. Gracias. Bueno. Bendiga, buenas noches a todos.